Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos de nuevo en otro video más de su canal La Teoría del Meme. Pues es miércoles de esta semana, toca análisis de la conferencia mañanera del presidente de la República en esta su sección nueva de el meme político. Pues bien, vamos a dar inicio al análisis de esta conferencia de nuestro presidente de la República. Quisiera mencionar un poco que me he dado cuenta que es un poco complicado analizar los temas que aborda el presidente todas las mañanas en sus conferencias, puesto que habla de muchos temas, habla de muchas cosas que se están realizando. La verdad, mis respetos para esas personas que se dedican al periodismo. Esto es muy difícil. Es muy difícil hablar sobre un tema tan complejo como la política, informarle a la ciudadanía. En ese sentido yo los entiendo. Aún así, de mi parte, sigo insistiendo en que es necesario que todos como sociedad continuemos dando nuestro granito de arena en este sentido de lo que nosotros entendemos que es lo que está realizando el presidente, y pues no nos queda más que aguantar y vamos a continuar con esto. Vamos a ver qué tal nos queda este video sobre el análisis de las conferencias mañaneras del presidente. Bien, el presidente abrió la conferencia hablando sobre los acuerdos que se han dado estos días. Más propiamente el día de ayer habló de que se llegó a un acuerdo en donde México y Estados Unidos cooperarán para el tema de la migración. Estados Unidos se comprometió a invertir en lo que es Centroamérica. En tres de estos países va a haber una inversión de 5.800 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense para evitar que la migración siga siendo un factor que siga dañando en ese sentido a su país. Para combatir el problema de la migración, pues. También se habló de que México también recibirá este apoyo por parte del gobierno estadounidense. Vamos, esto no es como que nos van a dar dinero para el país. Se va a invertir en México por esta cantidad. En cuestión a México le tocan alrededor de 4.800 millones de dólares en inversión para que se creen más oportunidades de empleo para los mexicanos, y así evitar que más mexicanos sigan teniendo que recurrir a la migración hacia el estado vecino del norte. Esto es una muy buena noticia para nosotros como mexicanos, puesto que esto implica que habrá más empresas que van a invertir en México. Y con esto se van a crear nuevos empleos, más oportunidades, más crecimiento económico. En fin, más buenas noticias para los mexicanos. También habla muy bien de la relación que está llevando el presidente de la República con el presidente estadounidense Donald Trump. Y pues esto es una muy buena señal. Esperemos y esto también ayude mucho a los mercados a que se tranquilicen un poco con este tema de la inestabilidad que se supone que iba a traer este nuevo gobierno. Y pues bien, así es como inició la conferencia. En un segundo punto abordó también de que la empresa Nestlé va a invertir en México alrededor de 150 millones de dólares en la creación de una fábrica de café. Esto para competir a nivel internacional en lo que se refiere a este sector, puesto que actualmente México tiene como principal competidor al país de Brasil, que es uno de los principales productores de café. Ya con esto México también intenta atacar uno de los principales problemas, que es el mercado interno, pero también yendo un poquito más allá, intentando ser competitivo con este tipo de acciones. Esto es, pues, como mi forma de parecer, es una buena acción por parte de la empresa de Nestlé, puesto que fue una iniciativa de parte de la empresa de Nestlé invertir en este campo. Básicamente se están antes de que les coman el mandado, dicen, pues yo, mira, a mí me interesa el café, yo voy a hacer una fábrica y lo único que necesito es que tú me licites los proyectos necesarios para poder yo invertir en el país. Y así nos beneficiamos ambos. Es una buena acción por parte de ambas partes, por parte del gobierno y por parte de Nestlé,
puesto que esto también da un mensaje claro de que las empresas quieren seguir invirtiendo en México, les interesa participar en esta cuarta transformación del país. Y pues bien, la fábrica se va a comenzar a construir en unos cuantos meses y va a ser en el estado de Veracruz. Ya también se habló de esto en la conferencia, que se va a dar ciertas ayudas fiscales para que esta empresa pueda establecer esta fábrica. Como le vuelvo a reiterar, esto también es tratando de atacar o principalmente tratar de poner a México como uno de los competidores más grandes a cuestión de exportación e importación de cafés. Estamos tratando de competir internacionalmente y eso es bueno para el país. Una palomita para la empresa de Nestlé que quiere congraciarse con el gobierno y eso es muy bueno. Continuando con lo que mencionó en la conferencia al inicio, si ustedes recordarán, se ha dado mucho revuelo por parte de las instituciones educativas sobre el recorte que va a tener en este nuevo presupuesto del 2019. Bueno, el presidente ya habló y dijo que sí, efectivamente, él ya hizo una revisión minuciosa sobre lo que es el presupuesto para este año y sí encontró que hubo fallas, sí encontró que hubo una reducción al sistema educativo y que pues es de humanos equivocarse y que ya está tomando consideraciones para poder corregir esto antes de que el Congreso lo apruebe. De todas maneras, hay que recordar que esto es algo que se aprueba en el Congreso y que se tiene que discutir para poder establecer como presupuesto para el 2019. Okay. Como cuarto punto que abordó, habló sobre las mejoras que se ha dado en cuestión a los salarios de la población. Él hizo una comparativa sobre lo que ha sido el sistema salarial de la clase obrera, comparándola con el sistema neoliberal que él tanto critica, y ha ahondado en las bondades que trae este nuevo sistema salarial, puesto que durante tantos años nunca se le tomó en cuenta a los trabajadores y los aumentos eran tan mínimos que la inflación se comía las ganancias para los trabajadores. Entonces, con este aumento en los salarios se está tratando de atacar esa desigualdad que hay en la población y también que el pueblo pueda volver a tener ese poder adquisitivo que en años anteriores el sistema neoliberal funcionaba mejor que lo que funcionan ahora. Eso fue básicamente su crítica, hizo una crítica al sistema neoliberal en cuestión a los salarios de los trabajadores. Y andando en las bondades que tiene este nuevo sistema que ya se aprobó y que entra en vigor a partir del 1 de enero del año que viene. También recordando que en la frontera todos los salarios se van a incrementar al doble, más otras prestaciones que va a tener como franja fronteriza. Son muchos temas los que abordó, muy buenos por cierto, hablando de la inversión en el país, hablando de cómo es que un presidente también se puede equivocar, cómo es que un gabinete también se puede equivocar y que es de humano corregir en este sentido. También hablando sobre la inversión y los acuerdos que están llegando a los que están llegando Estados Unidos y México para poder atacar el problema de la migración. Aquí también quiero hacer una pequeña crítica, pero no tanto al gobierno, sino también a la ciudadanía. Se ha dado últimamente muchas noticias de que la ciudadanía ha sido un poco intolerante para con nuestros connacionales extranjeros. Y solamente quisiera recordarles algo a todas esas personas que critican a los hondureños, a cualquier otra persona que venga de otro país. En México también hay migración hacia los Estados Unidos y constantemente como mexicanos nos vivimos la vida criticando a los gobiernos extranjeros de que la desigualdad, de que la forma tan racial de la que tratan a los mexicanos, sin darnos cuenta de que nosotros mismos estamos tratando con la misma moneda a nuestros hermanos hondureños, guatemaltecos, etc. Entonces,
un poquito de sentido crítico, un poquito de autocrítica también en ese sentido, porque estamos haciendo exactamente lo que tanto criticamos. No podemos exigir derechos humanos ante otros países si en nuestra casa no los tenemos. Así que un poquito de congruencia no nos vendría mal como pueblo, evitando caer en las mismas prácticas que tanto se ha estado criticando. Debemos tomar en cuenta que este problema de la migración ya nos va a empezar a afectar también a nosotros como mexicanos. Ya nos empezó a afectar. Podemos decir que esto puede ser un plan del antiguo régimen de tratar de estabilizar al gobierno, en lo que muchos podamos creer. Pero también es cierto de que puede ser que estas personas estén de manera completamente libre actuando. Podemos pensar que estas personas realmente sienten la necesidad de sus países por la falta de oportunidades que hay ahí. Entonces, debemos ponernos en sus zapatos y en vez de criticar o actuar de manera tan arbitraria como actualmente se ha hecho, es evitar caer en lo mismo que criticamos. Esto es para todas esas personas que criticamos o que hemos criticado a estas personas de otros países. Nuestro país también sufre ese problema de la migración. Entonces no podemos ser críticos o ser jueces de algo que también pasa en nuestro país. Solamente así vamos a poder avanzar como sociedad y vamos a tener un poquito de congruencia entre lo que exigimos y lo que ofrecemos como sociedad. Puesto que también ha habido noticias, tengo entendido que hay una noticia en donde dicen que murieron 2 personas hondureñas, 2 jóvenes hondureños han muerto en la ciudad de, me imagino que Tijuana, a base de esta violencia que se está dando, de esta violencia racial, si la vamos a llamar de esta manera. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad? No se supone que si exigimos derechos humanos es porque nos han violado a nosotros las garantías individuales en otros países y nosotros estamos cometiendo lo mismo en nuestro país. Debemos mejorar como mexicanos, debemos cambiar esa actitud de decir, oye, pues es que tú estás queriendo apoyar. Es como un ejemplo. He visto mucha crítica inclusive de algunos youtubers que dicen, ¿cómo es que quieres ayudar cómo es que el gobierno entrante quiere ayudar a personas de otros países, pero no apoya a su propio pueblo? Yo les diría, el gobierno apenas va iniciando. Las acciones que está llevando el presidente es para poder calmar un poco el ánimo de esas personas que están tratando de cruzar a Estados Unidos. Es para tratar de evitar un problema mayor. Son acciones que se deben de tomar. No podemos ser o actuar de la manera en la que criticamos. El presidente está actuando de manera congruente con la forma en la que habla. Él habla de derechos humanos, él habla de oportunidad para todos. Él habla de poder establecer un sistema de salud, de seguridad y de empleo para todos. Pero él no excluye a los migrantes de otros países. O sea, si lo queremos ver de esta manera, el presidente no está actuando de la manera en la que actúan los otros gobiernos extranjeros. Pero si nuestro presidente no está actuando de esa manera, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros como sociedad tenemos que manchar las acciones del nuevo gobierno con nuestra actitud, con nuestra manera tan retrógrada de pensar en el sentido de que decimos o criticamos de que llegan hondureños, llegan salvadoreños, llegan guatemaltecos? O sea, debemos madurar, debemos entender que si queremos un gobierno justo, nosotros como sociedad debemos ser una sociedad justa, debemos ser una sociedad tolerante. Y evitar este tipo de situaciones. Debemos entender también que va a haber personas, sí entiendo esto, sí entiendo que va a haber personas que llegan del extranjero que no van a venir con buenas intenciones y que posiblemente van a actuar de manera ventajosa al estar en un país en el que le están apoyando, pero también debemos tener un poquito de cordura y no caer en la provocación de personas que realmente lo único que hacen es sacar provecho de la ayuda que se les está dando.
Yo sé bien que hay personas, puede haber personas de otros países, de estos migrantes que han llegado, que estén actuando mal, pero no por eso debemos actuar de la misma manera en la que han actuado otros gobiernos que tanto hemos criticado. Entonces, un poquito de reflexión en ese sentido. No debería de haberse dado este problema de que hayan sido asesinados estas personas. Medios hay muchos, medios para poder expresar nuestra inconformidad hay muchos, pero la violencia, el presidente la ha dejado en claro, nunca ha sido la solución. No es la forma en la que está actuando su gobierno, y en palabras de lo que él dice, no va a ser la forma en la que actúe el gobierno. Por esa razón, él ha establecido de que se les va a dar oportunidades inclusive a los extranjeros que lleguen de países latinoamericanos y centroamericanos, para que puedan encontrar en este país las oportunidades que no se les dieron en su país. Ya todos estamos viendo que el gobierno está trabajando para darle oportunidades a su misma gente, a nosotros como pueblo. Entonces debemos ser un poco pacientes y tolerantes y tratar de entender la forma en la que se está manejando el nuevo gobierno, puesto que si nosotros actuamos de manera distinta, no vamos a estar mereciendo el gobierno que tenemos. Este gobierno se nota que tiene la intención de hacer las cosas bien, pero si nosotros como pueblo lo único que sabemos hacer es quejarnos y actuar como si fuéramos niños berrinchudos solamente porque llegó un hermano nuevo, un hermano pequeño, entonces demostramos inmadurez, demostramos falta de criterio, demostramos falta de entendimiento y realmente demostramos lo que siempre se ha venido diciendo del mexicano, que somos personas, que somos un pueblo agresivo, que somos un pueblo que no sabe dialogar, que somos un pueblo, como inclusive alguna vez nos dijo Trump, que somos un pueblo de narcos y sicarios, que lo único que les interesa es dañar a otros países. O sea, no, debemos cambiar esa imagen, no tanto por lo que digan de nosotros, sino por lo que nosotros mismos estamos proyectando hacia el mundo, y porque nosotros mismos estamos contradiciendo lo que tanto criticamos. Aquí es donde se está dando a conocer realmente que el sistema realmente está corrupto, pero también se está dando a conocer que como sociedad nos falta mucho por madurar. Esto es un poco de la autocrítica y reflexión que les doy a todos, amigos. Debemos cambiar nuestra manera de ver nuestras relaciones con los otros países vecinos, tanto del sur como del norte. Así que antes de criticar a otros países, antes de criticar a cualquier otra opinión, primero ver si estamos haciendo bien las cosas. Primero ver si estamos actuando de manera humanitaria, si estamos actuando de manera, pues, responsable. Y en base a eso, preguntarnos si merecemos el gobierno que está iniciando. Si nosotros estamos actuando bien, porque todavía ayer usted en la conferencia se dirá con el tiempo. Debemos madurar en ese sentido. Está bien que hayamos tenido gobiernos corruptos, pero como lo vuelvo a repetir, se nota que a este gobierno le interesa mejorar la realidad del mexicano. Y como tal, lo único que en mi persona considero que deberíamos nosotros aportar, lo más importante es la madurez como pueblo, la madurez en el sentido de que a este país también llegan migrantes, a este país también van a llegar personas que van a hacer exactamente lo mismo que como mexicanos o como latinos hacemos en el país vecino del norte. Es todo en este sentido. Bien, continuando con la conferencia de prensa del presidente de la República, comenzaron las preguntas de los medios. Como ya sabemos, los medios se presentan todos los días a hacerle preguntas al presidente de los temas que están aconteciendo en el país. Referente también al tema de que los migrantes que están en México, si van a poder seguir estando en México o si se les va a repatriar a su país de origen. Entonces,
ya el presidente habló de que es un tema que se está tratando en relaciones exteriores. Es un tema que va a tratar Marcelo Ebrard y el encargado de relaciones exteriores también. El encargado de migración, perdón. Ya también el periodista le hizo la pregunta de los 2 asesinatos que hubo en la ciudad de Tijuana. Estas fueron las respuestas que dio el presidente, de que ya son temas que se tienen que tratar con migración y con relaciones exteriores. En los próximos días se van a estar dando respuesta a estas preguntas, porque es algo que lleva un proceso y como tal hay que esperar los resultados. También mencionó de que la Secretaría de Gobernación también se involucrará en este tema por el caso de los derechos humanos. También mencionó que el gobierno mexicano está planteando otorgarle a los centroamericanos visas de trabajo en México. El sistema de las visas o el sistema de darle trabajo a los hondureños no es tanto como para quererles ayudar, que sí, la acción es ayudar, pero también esto va a ayudar a tener un control de la cantidad de personas que están llegando al país y así mantener regulado todo el capital de personas que llegan a este país. Es importante llevar un control porque entre más personas lleguen, si no se tiene un control, no se puede saber la cantidad de beneficios o prejuicios que puede traer estas personas. Así que esto es como que una acción con doble sentido, con doble propósito. Ayudar a los centroamericanos, pero también llevar el control de la gente que va ingresando al país. Esto es muy bueno, esto ayuda a la seguridad, esto ayuda a la economía, esto ayuda a poder entender qué tan grave es el problema de la migración en este país. También hizo un llamado a que los Estados Unidos ayude con este sistema de las visas para que los mexicanos también puedan tener visas de trabajo en el extranjero, para que se den más facilidades, para que evitemos en este sentido que la migración afecte a la economía de los estadounidenses o del gobierno estadounidense. Porque recordemos que la migración, lejos de perjudicar a un país, ayuda, pero cuando no se está regulado, sí afecta porque no se tiene un control real sobre las finanzas que va generando un gobierno. Entonces, el hecho de hacer que haya más oportunidades para los mexicanos o los latinos en Estados Unidos ayuda mucho también al gobierno estadounidense para que tengan un control y sepan qué tantas personas hay de forma ilegal en su país y qué tantas personas están contribuyendo, porque recordemos que sabemos muy bien que en Estados Unidos tienen un mayor control referente a los ingresos que generan los migrantes. Pero también está ese detalle de que también hay mucha informalidad en ese sentido, de que hay mucha gente ilegal en Estados Unidos. Y esto puede ayudar al gobierno estadounidense a que tengan también ellos un mayor control de la gente que llega a ese país. Todo esto también tomando en cuenta si el gobierno estadounidense lo autoriza, que se le den visas de trabajo a latinos, a mexicanos, a centroamericanos. Pero ya quedaría en manos del gobierno extranjero. Una reportera de Milenio también hizo una pregunta sobre los errores que se han dado en el presupuesto. Básicamente hizo una crítica al nuevo gobierno preguntando por qué hay tantos errores en el presupuesto. También hizo una pregunta sobre las declaraciones que dio Alfonso Durazo de que si el Congreso no aprueba la ley para la Guardia Nacional, esto haría que el gobierno tuviese que retirar al ejército de las calles. Y preguntó ella que si era así tan radical la postura del gobierno, que si esas medidas debían de ser tan radicales, tan estrictas, de que si no se aprobaba se tendría que regresar. Y a lo que el presidente respondió a la pregunta del presupuesto fue cuando dijo esto, que para mí en lo personal fue muy admirable y muy
muy humilde de su parte al decir que todos somos humanos, todos cometemos errores y que debemos entender que no somos dioses para hacer no sé, un presupuesto perfecto. Esa es la diferencia entre la divinidad y el ser humano, que podemos equivocarnos, y esa es la razón por la que pasó lo del presupuesto, para ya cerrar ese tema. En lo que mencionó de lo de Alfonso Durazo, también explicó que es necesaria la ley, que esta ley se apruebe en el Congreso, puesto que esto ayudará a que la seguridad del país se mejore. Con la ley de la Guardia Nacional ayudará también a que se cubra un principal objetivo que no se ha cumplido en estos gobiernos, que lo establece la Constitución, más propiamente en el artículo 21. La seguridad pública está estrictamente ligada a los estados. El gobierno únicamente tiene la facultad de organizar, pero a quien le corresponde todo el tema de la seguridad pública es a los estados, no a la federación. Constitución. Principalmente lo que él señaló es que es necesario modificar la Constitución para que ya no se esté actuando por sobre la ley, porque los gobiernos anteriores, cuando utilizaban al ejército, a la marina y a los federales, estaban violando la Constitución, puesto que la ley establecía de que no se puede, de que el gobierno no está facultado para atender las necesidades de seguridad pública, que eso dependía a cada uno de los estados. Con esto se modificaría y entonces la seguridad pública pasaría a ser una responsabilidad del Estado, ¿sí? O sea, de la federación. Esto básicamente fue respondiendo al tema de lo que mencionó Alfonso Durazo. Aquí tengo que mencionar que las preguntas que hizo la entrevistadora se me hicieron un poco tendenciosas, puesto que básicamente dijo que estaban haciendo mal su trabajo en el gobierno. Y es por donde para mí me pareció admirable la respuesta que dio el presidente, puesto que habla de la humildad en aceptar de que son seres humanos y van a cometer errores, pero que también está la virtud de saber corregir, de saber rectificar. Y también la pregunta de Durazo también la hizo de una manera en la que dijo que si era tan radical, si debía ser así de radical la postura del secretario de Seguridad Pública. Y entonces en lo que él respondió también, de que esto no es algo, básicamente dijo, esto no es una ocurrencia, esto no es algo que nosotros queramos hacer por gusto, esto es algo que se tiene que hacer, puesto que la seguridad del país está hecha un asco, es un caos. Con esta ley de la Guardia Nacional, si se aprueba, vamos a poder actuar de manera tal en la que cada ciudadano pueda estar tranquilo, porque con esto también se ayudará a que las 266 corporaciones que se van a establecer en todo el país ayuden a controlar el flujo de información y la seguridad de cada una de las regiones del país donde más estén afectada la seguridad. Entonces, esa fue básicamente la respuesta que él dio, que primero hay que modificar la Constitución para no estar violando la Constitución en el uso de la fuerza, ¿sí? Con las Fuerzas Armadas. Y segundo, de que esto va a ayudar en sí al programa en general para la seguridad pública. Y esa fue la respuesta que dio. Como les vuelvo a mencionar, la entrevistadora dejó mucho que desear en cuanto a sus preguntas, puesto que ya en repetidas ocasiones, inclusive al inicio de la conferencia, él mismo reconoció que ha habido errores y de que se van a corregir. La pregunta de esta reportera no hizo más que como querer poner en evidencia la falta de preparación del gobierno, en donde él menciona que pues somos humanos, nos podemos equivocar. Yo quisiera preguntarle si alguna vez le hicieron este tipo de cuestionamiento al gobierno anterior. O sea, está bien que como prensa deben hacer preguntas que hagan que las autoridades respondan de una manera concisa.
Pero también si ya constantemente te están dando la respuesta de una y mil maneras, tampoco es que te sobrepases en la forma en la que haces tus cuestionamientos. Un poco de respeto, aún así, deberíamos de tener hacia la autoridad. Y más cuando realmente está demostrando que le interesa trabajar para la sociedad. Pero bueno, esto ya solamente es una crítica. El entrevistador de Radio Fórmula hizo básicamente la misma pregunta en referente al tema de la Guardia Nacional. Pero en este sentido, él preguntó que qué pasaría si en algún dado caso la sociedad no apoyara en la consulta la propuesta de la Guardia Nacional. En lo que el presidente contestó de que él está muy consciente de que primero, antes que nada, se tiene que autorizar en el Congreso. Y después, antes de hacer la consulta, primero se tiene que modificar también la Constitución en el artículo 36 para poder llevar a cabo las consultas sin tanto trámite tan engorroso como lo es actualmente para hacer. Actualmente la ciudadanía no puede hacer una consulta sin tener que pasar muchos trámites. Mínimo debe de haber, creo que son 3 millones de personas que pidan hacer una consulta para cualquier tipo de pregunta que le quieran hacer al gobierno. Además de que si la consulta perjudicaba el presupuesto federal, la Constitución decía que la consulta era improcedente. Entre otras cosas más, había muchas cláusulas que evitaban que las consultas fueran vinculantes, que las consultas las pudiera hacer la sociedad. Había muchas trabas para hacer consultas antes. Entonces él explicó que antes de todo esto primero hay que modificar la Constitución para que todos puedan hacer las consultas, que ya hay una ley que se tiene que discutir en el Congreso también. Referente a lo de la Guardia Nacional, también mencionó que él considera que la sociedad lo va a apoyar, puesto que con estas conferencias se está explicando constantemente cómo es que va a llevar a cabo el uso de las instituciones policíacas, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Entonces, en lo personal, yo considero que pues, igual sí tiene razón. Pues, constantemente él está informando sobre lo que va a hacer su gobierno y sobre las acciones que está llevando. Inclusive, estas conferencias son para anunciar, para informar referente a lo que está haciendo en el tema de seguridad. Y ya inclusive muchas personas también me han dicho que a ciertos municipios ya llegó parte de lo que se considera todavía el Ejército y la Marina, pero ya englobado como si fuera la Guardia Nacional. Ya se están llevando prácticas para saber cómo va a funcionar esto. Esto es muy bueno porque esto también está hablando de la coordinación que ya está llevando a cabo el gobierno con los, ¿cómo se le llamaban? Las coordinaciones estatales. Y entonces, lo que él menciona, dice, él confía en que la ciudadanía apoyará esta propuesta. Ojalá así sea. Ojalá así sea, porque en lo que he estado viendo en lo personal, yo considero de que el señor no está haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores, porque él también hizo un hincapié en el sentido de que los gobiernos anteriores lo único que hacían con el Ejército y la Marina era perseguir a los narcotraficantes, era tener una guerra estúpida contra lo que él considera lo que ha causado pues mucha muerte, mucha delincuencia en el país. Lo que él quiere hacer con esta Guardia Nacional es hacer que las corporaciones actúen de mejor manera, atacando los problemas reales del país, la delincuencia común, la que todos conocemos, robos, extorsiones, en fin, todo lo que es el fuero común. Y ya no estar peleando con los narcotraficantes. Esto no quiere decir que se va a dejar de lado a los narcotraficantes, pero si se ataca, si se le da seguridad a la población, se puede también enfocar sus esfuerzos en evitar que las fuerzas del crimen organizado se sigan expandiendo. Esta es una muy buena idea, puesto que realizar estas acciones ayuda a que se tenga un mejor control de las corporaciones y así evitar inclusive la corrupción en las mismas corporaciones y así evitar
que la sociedad se siente insegura cada vez que salga a las calles. Pero bueno, esta fue la respuesta que él dio sobre este tipo de... sobre la pregunta que le hicieron respecto a la Guardia Nacional. También preguntaron, una pregunta que también fue interesante, que si el gobierno iba a seguir recibiendo la ayuda de Estados Unidos con referente al Plan Mérida. Y en lo que él respondió de que el gobierno mexicano no dejará que gobiernos extranjeros influyan en las decisiones que solamente corresponden al país. Básicamente dijo que no, o sea, la intervención extranjera en el sentido de la seguridad se va a terminar. El gobierno también aclaró que esto no, con lo que está diciendo es que sí se está aceptando la ayuda extranjera, pero para inversión, para que los gobiernos entiendan de que la forma de atacar muchos de los problemas sociales es ayudando a otros países que son en donde está el problema de la inmigración, en ese sentido también, ayudándolos a resolver el problema. En este sentido, en México, la falta de oportunidades, la falta de empleo, en Centroamérica lo mismo. Y eso es básicamente en lo que se va a basar la ayuda que hay de México y entre México y Estados Unidos. Así que esa fue básicamente su respuesta. Fue una muy buena pregunta, puesto que con anterioridad el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense se basaban su cooperación en la ayuda al narcotráfico con el proyecto Mérida, pero no, como nos hemos dado cuenta, el gobierno entrante lo que le interesa es básicamente atacar el problema de raíz, lo que causa que alguien se vuelva un delincuente. Y eso en lo personal para mí está muy bien, porque muchas de las causas de por qué una persona tiene que delinquir son principalmente la falta de oportunidades. En ejemplo, la falta de interés del gobierno hacia la sociedad también. Conozco muchas personas que crecen en la indiferencia total, conocidos, niños, jóvenes, que sus padres trabajan 12 horas al día y no tienen tiempo ni para ellos mismos. Entonces la educación más próxima que tienen, un ejemplo, los adolescentes, es la televisión, son los vecinos, es la calle, es todo lo que ven a su alrededor, pero nunca la educación que sus padres les pudieran dar. Entonces considero que las acciones que está tomando el presidente son muy buenas, puesto que realmente lo que él intenta hacer es erradicar la falta de interés del gobierno hacia el pueblo y enfocar todos sus esfuerzos en atender las causas de por qué un joven con futuro se vuelve una persona que no le interesa pertenecer a la vida en sociedad. Y eso habla muy bien del presidente, puesto que básicamente demuestra que conoce la realidad del pueblo mexicano. Como lo menciona, esa fue una de las preguntas más interesantes que le hicieron, porque hay algunas preguntas que pues la verdad no vale, solamente redundaban en lo mismo y en lo mismo, y no hacen preguntas que dijeras tú, ay, esto es interesante. No, la verdad es que no. Y hubo una pregunta que le hicieron que fue muy curiosa, porque le pidieron su opinión referente a lo que está pasando en Puebla sobre los magistrados que dieron su voto a favor del gobierno de Marta Erika Alonso, en donde él contestó de que no tiene comentarios, de que no quiere hablar de ese tema. Ya se habló lo que se tenía que hablar y de que pues la decisión ya está tomada y cada organismo es autónomo. Si ellos establecieron que es así, pues es así. Básicamente él dijo, no voy a opinar sobre ese tema. Todos sabemos que a él, pues en este sentido, en lo personal, sí le molesta todo acto de corrupción que existe principalmente también en las elecciones, puesto que él ha sido víctima de este tipo de malas prácticas por parte de los partidos como el PRI y el PAN en este sentido. Y entonces cuando le preguntan sobre un tema de que se luchó durante tanto tiempo porque hubiera justicia, pues es obvio que le va a molestar la pregunta. Es obvio que si ya los jueces y magistrados decidieron que
se vota a favor sobre una elección que a todas luces era corrupta y que estuvo mal, pues entonces ¿qué se puede hacer? No es hasta que se cambie la Constitución, hasta que se tomen las medidas necesarias para que los tribunales electorales puedan ser organismos realmente que respeten las leyes y que no se vendan al mejor postor. Básicamente eso es lo que no dijo, pero todo mundo sabemos que piensa. Entonces, X con esa pregunta. Una de las preguntas también que fue muy interesante fue la que le hicieron sobre su estado de salud, porque al parecer ha habido noticias y ha habido filtraciones de fotos sobre el evento de la inauguración del Tren Maya, en donde supuestamente hay fotos donde se ve al presidente en mal estado. Y en lo que mucha gente está preguntándose cómo está el estado de salud del presidente y principalmente pues sus opositores se hacen eco de todas estas noticias. En lo que él contestó que pues actualmente él se encuentra muy bien de salud y que pues esto de levantarse todas las mañanas a las 7 de la mañana pues no es algo que le afecte porque él ya está acostumbrado. Es algo que siempre ha hecho y no es algo que le va a cambiar como que su, no sé, su estilo de vida, su salud, porque él siempre lo hace. Y en este sentido yo quiero coincidir en algo porque es muy cierto. Yo vengo de una familia en donde mis abuelos se levantaban a las 5 de la mañana para preparar el lonche. Principalmente mis abuelas, perdón, se preparaban a las 5 de la mañana para preparar el lonche de mi abuelo para ir a trabajar a las 6 de la mañana antes de que el sol empezara a salir. Y pues la verdad es que eran personas muy activas, eran personas que realmente les gustaba ese estilo de vida. Y entonces yo no dudo que este señor, que nuestro presidente de la República sea así, porque pues él siempre ha trabajado en el campo. Y la vida del campo exige este tipo de horarios, exige este tipo de vida, y te ayuda principalmente a hacer de esa manera. Entonces es muy triste ver cómo la sociedad últimamente se ha vuelto muy floja. Nos hemos vuelto como sociedad muy holgazanes, en el sentido de que ya se ha vuelto una práctica muy común levantarse hasta las 11 de la mañana, 12, 9 de la mañana, 8, o sea, ya nos cuesta mucho trabajo, pero porque lo vemos desde el punto de vista de la ciudad, porque esto en los pueblos indígenas o en las poblaciones pequeñas, esto es algo muy habitual. Toda la gente se para a las 5 o 6 de la mañana y con gusto, o sea, no es como que no es algo que les cueste hacer. Lo comento esto porque conozco mucha gente que vive en pueblos pequeños y donde viven del campo, de la ganadería, y se les nota la felicidad con la que hacen sus actividades. Y para ellos se les hace muy raro ver a la gente que se levante hasta las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Para ellos a las 6, 7 de la mañana tienen que estar despiertos porque a esa hora inicia el día. Entonces es algo que se ha cambiado últimamente. Se ha cambiado mucho esa práctica de levantarse con la puesta del sol y dormirse cuando se oculta el sol también. Porque debemos también aceptar algo. La ciudad tiene un diferente ritmo de vida. En las ciudades, la mayoría de las personas que se levantan a las 6, 7 de la mañana es porque tienen que estar en las maquilas. Entonces eso va creando una forma de frustración entre la sociedad, en donde pues cada vez es más difícil levantarse temprano, y cuando una persona descansa, lo primero que quiere hacer es dormir y no levantarse en su día de descanso. En ese sentido yo lo comprendo, pero pues el presidente de la República se nota que ha llevado este ritmo de vida siempre, y pues no es ningún tipo de sacrificio tener que hacer este tipo de acciones, de levantarse temprano y pues dar sus conferencias mañaneras, porque él está acostumbrado. Están hechos de otro material estas personas, así que considero yo que su estado de salud en este sentido no le merma nada a su salud, válgase la redundancia, y que todas estas cosas que hace la prensa y sus opositores en decir que está mal de salud es porque a fuerzas quieren verlo mal, a fuerzas quieren ver que su gobierno fracase,
a fuerzas quieren que algo les pase. Es triste ver cómo esa gente que no está de acuerdo con sus ideas llega a tal grado de querer ver muerta a una persona. Es feo, es muy decepcionante ver que existe este tipo de mentalidad. Pero ¿qué se le puede hacer? En lo que él respondió que se encuentra bien de salud. El último chequeo que se hizo de su corazón se lo hizo, creo que mencionó que antes del 1 de junio. Fue la última vez que fue al cardiólogo para checar su salud y dice que estuvo bien. Hasta ahorita no ha tenido que ir a hacerse otros análisis porque se ha sentido muy bien de salud. Debemos confiar en el que él sabe cómo cuidar su salud porque pues igual no está solo. Tiene a su esposa, tiene a sus hijos que lo están frecuentando. Y pues, ¿qué podemos decir? Él sabe cómo está llevando su ritmo de vida y siendo honestos, a mí me cuesta más seguir su ritmo de levantarme a las 7 de la mañana y estar viendo su conferencia, seguir todo lo que dice, atender todas las cosas que dice. O sea, el hecho de que nosotros, como nuevas generaciones, no podamos seguir su ritmo no quiere decir que por eso él va a caer enfermo porque está levantándose muy temprano. No, eso más bien habla muy mal de cómo la sociedad ha ido cambiando a un ritmo más perezoso de vida, y eso realmente es lo que sí está mal, y deberíamos de ponernos muy pues muy preocupados porque estamos siendo un país holgazán que realmente necesita cambiar su mentalidad y empezar a actuar de manera más activa. Debemos ser más activos, debemos cambiar nuestra mentalidad y eso nos va a ayudar a todos como sociedad. Pues bien amigos, esto básicamente fue un poco del análisis que fue la conferencia del día de hoy, miércoles, y como lo menciono, estos fueron a grandes rasgos los temas más relevantes que en lo personal considero que fueron los que más trascendieron en la conferencia de la mañana de nuestro presidente de la República. Hubieron ahí otras preguntas de otros entrevistadores, pero la verdad es que solamente se la vivían repitiendo lo mismo. Hablaron sobre las universidades, hablaron sobre el presupuesto, que la Secretaría de Educación Pública, que la CONACYT, que la cultura también, había manifestaciones, o sea, las mismas preguntas que han venido haciendo toda esta semana. Y la verdad, hoy sí me costó mucho trabajo intentar hacer un análisis de esto porque era lo mismo que ya habían respondido en otras conferencias y la verdad sí fue muy difícil. Y bien amigos, espero que este video les haya gustado. En esta ocasión intenté abordar un poco más en el tema de lo que el presidente mencionó en su conferencia, en lo que él dijo antes de las preguntas de la prensa, que para mí fue como que lo más importante. Ya las preguntas de la prensa sí las analicé, pero redundaron en lo mismo y no hicieron realmente una pregunta que fuera trascendental o que fuera a hacer noticia para estos días. Espero que el contenido de este canal esté siendo de su agrado amigos. Créanme que me estoy esforzando en seguir estos temas de política, son muy complicados y principalmente las acciones de este gobierno. Ese es mi objetivo, informarle a la sociedad en general de una manera de hablar común, como si estuvieras hablando con un vecino. ¿Qué es lo que realmente está tratando de explicar el presidente respecto a su gobierno? Porque la prensa no lo hace, la prensa siempre trata de hablar de forma técnica, a manera de que solamente unos cuantos entiendan esto. Y no, lo que trato de hacer yo es que la comunicación sea de tú a tú, entre dos personas que están platicando de este tema y que podemos entender todos. Así que pues no me queda más que agradecer a las personas que hayan llegado hasta este punto del video. Recomendarles que se suscriban a este canal, va a haber muchos temas de este tipo en general y esto es de lo que se habla en este canal. Compartan con sus amigos, suscríbanse al canal si quieren, si les gustó el video pues denle like y pues nos vemos en el siguiente amigos. Nos vemos mañana que también va a haber conferencia y también vamos a estar aquí analizando los puntos de vista de nuestro presidente de la República. Esto fue el meme político en la teoría de meme
y nos vemos en el siguiente video. Chao. Y las palmas